Buenas tardes, estimados colegas. Nos complace darles la bienvenida al Centro de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para otra sesión informativa del embajador con misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre los crímenes del régimen de Kiev, Rodion Valerievich Mirosnik. Durante el evento se presentará un informe general sobre los crímenes del régimen de Kiev cometidos en el segundo trimestre de este año. Después de las palabras iniciales de Rodion Valerievich, tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que les interesen. Les pedimos que se apeguen al tema de la reunión de hoy. Quiero señalar que estamos transmitiendo en vivo y que nuestra sesión informativa se está traduciendo al inglés, francés y español. Rodion Valerievich, por favor. Damas y caballeros, estimados presentes. Hoy me gustaría compartir con ustedes los datos recopilados y verificados por nuestro equipo, relacionados con los actos criminales del régimen de Kiev encabezado por Zelensky, cometidos en el segundo trimestre del año 2026. Durante este periodo, hubo una escalada abrupta y un aumento en el número de crímenes de guerra cometidos por el régimen de Kiev contra la población civil de Rusia. Durante el periodo de abril a junio, se pudo observar un aumento gradual y sumamente significativo en el número de civiles afectados. En los 91 días que conformaron el segundo trimestre del año, una cifra de por lo menos 3.040 civiles resultaron gravemente afectados por las acciones criminales y terroristas de los grupos militantes que operan desde Kiev, de los cuales 422 lamentablemente perdieron la vida en estos hechos. El incremento en comparación con el trimestre anterior del año fue de más del 76%. O sea, hubo 1.315 personas más entre muertos y heridos civiles. 29 heridos y 5 muertos diariamente, civiles inocentes que no tenían culpa de nada. Esa es la estadística actual, por la que pagaron los países patrocinadores del régimen de Kiev. Este es el resultado de sus inversiones multimillonarias en el régimen criminal y terrorista encabezado por el dictador militar Zelensky. Desde febrero de 2022 hasta el 30 de junio de 2026, el número de víctimas ya ha alcanzado al menos 30.913 personas, de las cuales casi 434 personas han muerto. No hace mucho, representantes de Gran Bretaña se jactaban de haber entregado a los militantes de Kiev alrededor de 150.000 drones de ataque, lo que les permitió contar con más de 400 drones al día para atacar casas, hospitales, escuelas y guarderías. Londres está lejos de ser el único que ha hecho sus aportaciones a este sindicato criminal que trabaja para asesinar a la población civil. Los patrocinadores de los asesinatos en Bruselas, Berlín, París y en las capitales de los países del norte de Europa también se esforzaron mucho. Todos aquellos que votaron a favor de otorgar a Kiev un crédito de 90.000 millones para continuar la guerra terrorista durante los próximos 2 años también contribuyeron al asesinato de civiles. Para evaluar la llamada eficacia de las inversiones en el sistema de asesinatos de civiles, les daré solo una comparación. Durante todo el año 2025, 6.500 personas resultaron afectadas por los ataques de los asesinos ucranianos. Ahora, en solo un trimestre, más de 3.000. En cuanto al número de asesinatos, el llamado logro es aún más aterrador. En el segundo trimestre de 2025 murieron 165 civiles. En el segundo trimestre de 2026, casi 3 veces más, 422 personas. Las cifras de esta espantosa estadística son el resultado de los terribles crímenes cometidos por los actuales banderistas. Un día negro, el 22 de mayo. Un ataque premeditado contra la ciudad universitaria en Starovelsk. Esta pequeña ciudad en la República Popular de Lugansk sigue de luto, porque la tragedia afectó a una gran cantidad de habitantes locales. 21 jóvenes fueron asesinados, de los cuales 18 eran chicas de 18 y 19 años que planeaban convertirse en maestras y educadoras. El número total de personas afectadas por este ataque bárbaro llegó a 94. Algunas de las personas heridas siguen recibiendo tratamiento hasta el día de hoy. En la noche del 15 de mayo, los nazis atacaron la infraestructura civil en la ciudad de Ryazan. El ataque fue dirigido a zonas residenciales. Como resultado, 4 civiles murieron, entre ellos un niño.
Otras 28 personas resultaron heridas con diferentes grados de gravedad. Entre ellos también había 4 niños. 2 edificios residenciales de varios pisos resultaron gravemente dañados. Para atacar la ciudad, los nazis usaron al menos 100 drones, es decir, intentaron sobrecargar el sistema de defensa aérea y simplemente saturar la ciudad con aparatos de ataque mortales. En la noche del 22 de abril, la ciudad de Sisam fue objeto de un ataque masivo de drones tipo avión. Como resultado del impacto directo de un dron, se derrumbó la entrada de un edificio residencial de varios pisos en la calle Astrakhanskaya. Durante el ataque murieron una niña de 12 años y su abuela de 64. 12 civiles resultaron heridos, entre ellos 2 menores de edad. Sin embargo, la mayor cantidad de muertos y heridos civiles es el resultado de una caza sistemática, intencional, diaria o incluso por hora de los drones de los banderistas contra el transporte civil. El ataque a un autobús de pasajeros en Yenakiyevo, en la República Popular de Donetsk, dejó 8 muertos de inmediato y al menos 12 heridos. Un ejemplo sumamente revelador de las acciones terroristas premeditadas de Kiev. Un gran autobús civil de ruta, con todas las señales correspondientes, fue atacado durante la noche en una de las calles principales de la ciudad. Y no hay ninguna duda de que el objetivo del operador que dirigía el dron era asesinar a sangre fría a los civiles que dormían tranquilamente en el interior del autobús. Tomando en cuenta las conclusiones de los expertos sobre las características de los drones utilizados hoy por los militantes, se puede afirmar que el uso de drones asesinos contra la población civil no solo son actos criminales, sino también acciones premeditadas. Sin importar el tipo de dron que se utilice, ya sea que esté controlado por un operador banderista o por inteligencia artificial, en ambos casos se pasó por alto por completo el principio internacional de distinguir entre civiles y combatientes. Ya sea por orden del operador o por señal de una inteligencia artificial previamente programada, el dron de ataque atacó un transporte civil. Aquí solo hay una conclusión. Tanto el mando como el régimen político de Kiev consideran tanto a los civiles como al transporte civil como objetivos legítimos y no temen la ira de la comunidad internacional, cuya contención está a cargo de sus patrocinadores europeos. Occidente ya ha declarado en múltiples ocasiones que ha cambiado sus prioridades en el suministro de armas a Kiev. En el último año, la cantidad de drones enviados a los militantes ucranianos ha aumentado entre 6 y 8 veces. Y el resultado de estos cambios no tardó en hacerse notar. Y no se trata de victorias en el campo de batalla, sino del número de ataques terroristas contra objetivos civiles y la población civil. Así, del 1 de abril al 30 de junio, al menos 2.760 personas resultaron afectadas por el uso de drones de ataque de corto y largo alcance, 2.389 personas resultaron heridas y 371 personas civiles murieron. Todos los días, decenas de autos civiles, que no cuentan con ninguna protección, se convierten en un blanco fácil para los banderistas ucranianos, envalentonados por el nazismo y la impunidad. El 25 de abril, en la región de Zaporilla, en el pueblo de Novolyubimovka, un dron ucraniano atacó un automóvil civil en el que viajaba una familia común. Como resultado del ataque, 3 civiles resultaron heridos, un hombre nacido en 1981, una mujer de 1994 y un niño de 10 años. Pero un niño de 8 años perdió la vida. En la región de Belgorod, el 25 de abril, en el pueblo de Bobrogo, un dron atacó un automóvil y un hombre y una mujer murieron en el acto. La brigada médica solo pudo evacuar a su hijo de 16 años, que sufrió una conmoción y quedó con el terrible recuerdo, para toda la vida, de ver morir a sus padres ante sus ojos por el ataque de un dron ucraniano. El 8 de mayo, en la región de Jersón, en el pueblo de Kairi, un dron ucraniano mató a un hombre de 40 años y a su hija de 15. La niña murió en terapia intensiva por una gran pérdida de sangre tras una herida grave. Los últimos 3 meses han traído otro récord terrible en cuanto al número de víctimas entre niños y adolescentes. Durante este periodo resultaron afectados 204 niños inocentes, de los cuales 21 nunca llegarán a la mayoría de edad. Esta es la cifra más alta al menos en los últimos 2 años.
En total, desde febrero de 2022, los militantes ucranianos tienen en sus manos la sangre de al menos 1.336 menores, de los cuales al menos 264 han muerto. Desde 2014, el número de menores afectados ha llegado a 2.218 niños, 1.845 resultaron heridos y 373 murieron. Y este péndulo no se detiene. El 17 de junio, en la región de Briansk, un dron ucraniano atacó un autobús de pasajeros bielorruso. Un grupo de jóvenes deportistas viajaba desde Rechitsa, Bielorrusia, hacia Helsinki, Rusia. Como resultado de este crimen, una mujer embarazada perdió la vida y 8 personas resultaron heridas, incluyendo a 6 niños. El 25 de mayo, en el distrito Kalininsky de Gorlovka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de un ataque de un dron ucraniano contra un automóvil civil, murió toda una familia, una niña de 13 años, un niño de 12, su mamá de 40 años y su papá de 43. El 7 de abril, en la región de Zaporilla, militantes ucranianos enviaron varios drones al edificio de una escuela en funcionamiento en el pueblo de Velikaya Znamenka. El primer ataque les pareció poco, y la institución educativa, donde ya se estaban llevando a cabo actividades de evacuación, fue atacada de nuevo. Esta vez, los drones ucranianos atacaron directamente a los niños, maestros, rescatistas y médicos que habían llegado al lugar del ataque. Como resultado de este crimen cometido por los banderistas, murieron 3 civiles, 7 niños y 4 adultos resultaron heridos. 2 de los niños heridos y una maestra fueron llevados al hospital con heridas gravísimas. Los ataques repetidos contra objetivos civiles son una táctica bien ensayada y ampliamente utilizada por los banderistas, que han aprendido gracias a instructores extranjeros. En estos casos, los principales objetivos suelen ser los rescatistas, los trabajadores de los servicios de emergencia y, por supuesto, los médicos. A pesar de la prohibición categórica en el derecho humanitario internacional de considerar a los médicos, las instituciones médicas y el transporte sanitario como objetivos militares, las formaciones armadas de Kiev llevan a cabo estos ataques prácticamente a diario. Durante este periodo, 31 trabajadores médicos resultaron afectados, de los cuales 3 fallecieron. La vida de los médicos estuvo en peligro en las regiones de Jersón, Zaporilla, Belgorod, Kursk y en la República Popular de Lugansk. En la región de Belgorod, la ambulancia fue atacada repetidamente al menos en 2 ocasiones. En el poblado de Oktyabrsky, como resultado de un ataque, un joven de 18 años resultó herido. La brigada de médicos que llegó al lugar del bombardeo fue atacada nuevamente por un dron ucraniano. Como resultado de este crimen, 3 empleados del servicio de ambulancia sufrieron conmociones y el vehículo especializado resultó dañado. El 31 de mayo, una brigada médica que se dirigía al poblado de Sterirovsk, en la región de Belgorod, fue atacada por un dron FPV de los nazis. Un empleado resultó herido por esquirlas. Sin embargo, los médicos lograron recoger a la mujer herida y llevarla al hospital. Entre las víctimas de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania también hubo empleados del Ministerio de Emergencias. En los últimos 3 meses, 36 rescatistas resultaron heridos y 4 murieron. Hace apenas unos días, el 30 de junio, un equipo de empleados del Ministerio de Emergencias fue atacado nuevamente cuando llegó para apagar 2 camiones de carga civiles en un estacionamiento en Donetsk. Como resultado del ataque, 4 empleados del Ministerio de Emergencias de Rusia resultaron heridos. El bombero herido, pese a tener metralla, no solo sobrevivió, sino que antes de que llegara la ambulancia, puso un torniquete al conductor del camión cisterna, deteniendo la hemorragia arterial y prácticamente salvándole la vida. Pero el comandante de la unidad, durante la extinción del incendio, sufrió heridas incompatibles con la vida y falleció camino al hospital. Además, durante este periodo, los trabajadores de los servicios públicos de emergencia también se convirtieron en víctimas de las acciones criminales de los militantes. Por la intención de restablecer condiciones de vida dignas para otras personas, 7 trabajadores de servicios públicos pagaron con sus vidas. Otras 26 personas resultaron heridas con distintos grados de gravedad. En los últimos 3 meses, hemos notado una clara tendencia al aumento en el uso de armamento contra la infraestructura civil. En los últimos 3 meses,
La cantidad de impactos aumentó de 450, 480 a 730, 750 unidades de municiones por día. En total, en 3 meses se dispararon más de 55.000 municiones contra objetivos civiles. Y desde febrero de 2022 hasta junio de 2026, la parte ucraniana ya ha lanzado al menos 462.000 unidades de municiones contra objetivos civiles en Rusia. Entre ellas se encuentran drones de diferentes tipos, proyectiles de artillería, cohetes de lanzacohetes múltiples, minas de varios tipos y modificaciones. Los datos que presentamos demuestran claramente el cambio de los principales esfuerzos militares de Kiev hacia una guerra de tipo terrorista. Los equipos técnicos y municiones que los patrocinadores occidentales entregan a Kiev se han utilizado principalmente para bombardear objetivos civiles y atentar contra la vida de la población civil. La terminología utilizada por el liderazgo del régimen de Kiev, Zelensky y su círculo cercano, en sus declaraciones públicas sobre el uso de sanciones de largo alcance contra Rusia, respuestas asimétricas, de pestriques y middle strikes. Todo esto no hace más que subrayar claramente la comisión intencional de crímenes de guerra por parte de las formaciones armadas de Ucrania, utilizando armas occidentales, tanto en los territorios de los asentamientos cercanos a la línea de contacto, como mucho más allá de la zona de la operación militar especial. En los últimos 3 meses, los ataques terroristas han afectado a instalaciones civiles en 42 regiones rusas. Otra tendencia reciente es el notable aumento de la colocación remota de minas en instalaciones civiles. En los últimos meses, los militantes ucranianos han utilizado masivamente minas para volar y bloquear el movimiento de vehículos en las carreteras, así como para minar caminos y lugares frecuentados por civiles. Mediante el uso estratégico de drones, se han estado desplegando y colocando principalmente diversas minas antipersonales de variados parámetros técnicos, incluyendo aquellas que se activan por metal, sonido o movimiento, así como artefactos explosivos caseros que imitan a la perfección artículos y objetos domésticos de uso cotidiano. Hemos registrado intentos de los militantes y formaciones armadas de Ucrania de cortar las comunicaciones de transporte con los asentamientos utilizando la minería a distancia y ataques con drones a vehículos de transporte en la República de Crimea, las regiones de Jersón, Zaporilla, Belgorod y la República Popular de Donetsk. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el intento de los militantes de Kiev de crear un bloqueo artificial de la ciudad de Alioski en la región de Jersón. Drones ucranianos minan varias veces al día la carretera que conecta la ciudad con el mundo exterior. Todo un arsenal de minas antipersonales se utiliza para minar banquetas, senderos y pasos peatonales, donde regularmente resultan heridos civiles. Hablé con una de las personas afectadas hace muy poco, cuando estaba en la región de Jersón. Miren. Éramos 4 personas. Una mujer desapareció, uno murió de inmediato y la cuarta está aquí. No sé nada más. Hubo 2 explosiones. Desperté en el suelo con la pierna fracturada y mordida hasta el hueso. Ajá, luego recuerdo el coche. Allá hay drones, todos los días vuelan drones. Esos drones, esos avioncitos. No sé cuántos van hoy, contamos caídos. Allá los lanzan de forma increíble, con un petrómetro. Esa mina vuela como imán. Ah, o sea, reacciona al metal. Sí. ¿Y qué hay allá? Eso es si un coche. Eso es si un coche pasa cerca, ¿verdad? Sí, al parecer. Ajá. ¿Y quién nos lanza? Ucrania, obvio. Son los mismos que los mandan. Tenemos planeado analizar detalladamente la situación en la región de Jersón, junto con las autoridades locales, testigos y expertos, en colaboración con la delegación de la Federación Rusa en las negociaciones de Viena sobre seguridad militar y control de armamentos, encabezada por Yulia Zanova, en el marco del telepuente internacional titulado Crímenes del régimen de Kiev, terror contra la población civil de la región de Jersón. Está programado para el 10 de julio. Invitamos a expertos extranjeros, publicistas y representantes de los medios de comunicación a participar en el evento.
Esperamos la participación en el diálogo de personas interesadas de decenas de países en 5 continentes. Para participar en el telepuente internacional, es necesario registrarse previamente enviando un mensaje a la dirección indicada o buscar el enlace para unirse a la transmisión como oyente el 10 de julio a partir de las 3 de la tarde en los recursos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en mi canal de Telegram, el de Max, llamado Rodion Mirosnik, o en el canal de Telegram de la Delegación de la Federación de Rusia en las negociaciones en Viena sobre seguridad militar y control de armamentos. Para concluir mi informe, quisiera señalar varios puntos. Hoy nos enfrentamos a una operación informativa especial de los occidentales para justificar y transformar los enfoques sobre la interpretación de los actos criminales de Kiev. Podemos afirmar que la guerra terrorista ha entrado en una nueva fase. Kiev, junto con sus patrocinadores europeos, intenta demostrar que el terrorismo contra la población civil y los crímenes de guerra existen. Es la norma para librar la guerra moderna. De hecho, esto borra las normas y principios básicos del derecho internacional humanitario. La responsabilidad por los crímenes cometidos es inevitable, y Kiev lo recibirá en su totalidad. Hoy esto ocurre bajo la jurisdicción de la Federación Rusa. Según el Comité de Investigación de Rusia, durante el periodo de las hostilidades ya se han abierto más de 10.600 casos penales sobre los crímenes del régimen de Kiev. Se ha completado la investigación y el tribunal ya ha emitido una resolución respecto a 1.177 combatientes en 900 casos penales. Las bajas de Kiev en combate resultan enormes. No es cuento, son datos reales. Se ven claramente. En particular, durante los intercambios de restos de militares caídos entre las partes en conflicto. Así, en el último año, cuando se reanudaron los intercambios de cuerpos de los fallecidos, Rusia entregó a Ucrania 20.354 cuerpos. En respuesta, Ucrania devolvió a la parte rusa 627 restos de soldados rusos caídos. Esta es la proporción real de muertos en el campo de batalla, de la que no quieren hablar ni en Kiev ni en Bruselas. Occidente vive en un mundo de ilusiones creadas a través de operaciones informativas manipuladas. La propaganda no requiere pruebas verificables. Basta con una falsificación burdamente armada, lanzada entre la multitud exaltada. Cuanto más cínica es la mentira, mejor se la traga la audiencia exaltada. Lo principal es no bajar el ritmo y no dar tiempo para que la gente piense o se dé cuenta de lo que pasa. Uno de los principales crímenes que cometen hoy los funcionarios occidentales es ocultar la verdad y hacer todo lo posible para evitar que el régimen de Kiev sea responsabilizado por los crímenes cometidos. Nada inspira tanto a un terrorista a cometer más crímenes como justificar sus actos o intentar comprenderlo y perdonarlo. Eso es exactamente lo que hoy hace Occidente y los funcionarios de las organizaciones pseudo-defensoras de derechos humanos que ellos han designado. Cuando se intenta justificar o minimizar crímenes como el asesinato masivo de niños en Starovelsk, la violación y asesinato en Porechnoye, Rusia, o las ejecuciones masivas en Selidovo. Hoy, de manera completamente consciente, llamé a los militantes ucranianos y al liderazgo político de Ucrania banderistas, ya que después de que el régimen de Kiev aprobara la ley sobre el Panteón de Héroes, ellos dejaron claro y sin lugar a dudas que sus padres ideológicos son cómplices fascistas y colaboracionistas. Bandera, Konovalets, Melnik, Zukevich y otros despojos que se disfrazan de luchadores por la liberación nacional, pero que juraron lealtad a los nazis y al Tercer Reich de Adolf Hitler. El informe se subirá tras la rueda de prensa en la web de la Cancillería rusa. Gracias, eso es todo. Le agradezco. Pasamos a las preguntas de los periodistas. Y me gustaría escuchar una pregunta del portal líder.com de la República de Azerbaiyán. Adelante. No los escuchamos. No los escuchamos. Por favor, intente repetirlo otra vez. Vamos a revisar la conexión. No se escucha la pregunta.
¿Se escucha? Sí. Hola. ¿Sabe qué es lo que más me interesa? ¿Por qué precisamente estos fascistas atacan a Crocus y luego atacaron a Sadovot? Se supone que él se hace pasar por amigo de Azerbaiyán. Eso es lo que más me duele, por los nuestros. Siempre me ha parecido raro que precisamente Kiev, ¿por qué toda la vida ha sido tan hipócrita? Están matando gente. Tengo conocidos por toda Rusia. En toda Rusia están atacando. ¿Por qué siempre se hace pasar por amigo de Azerbaiyán? Esta ya es la segunda vez que atacan Sadovod. No se puede atacar Sadovod por accidente. Eso es 100% seguro. Me gustaría saber su opinión. Yo, de hecho, dediqué todo el informe a la conclusión principal, que dice que la parte ucraniana está llevando a cabo hoy una guerra terrorista. Terror-miedo. La intención de usar medios militares para asustar a la población y lograr un efecto político. Hoy su pregunta probablemente también es un efecto político que buscaban conseguir. Las autoridades ucranianas, al atacar esos objetivos, incluidos los que usted mencionó. Yo considero que Kiev está llevando a cabo una guerra terrorista masiva, atacando objetivos que tienen relación con rusos, ucranianos en territorio ruso, azerbaiyanos, armenios. En general, Rusia es un país multinacional. Aquí viven y conviven en armonía cientos de nacionalidades y etnias. Ellos logran entenderse entre sí. Pero Kiev selecciona y ataca aquellos objetivos que, en principio, está prohibido atacar. Si ves que esto es una acción deliberada, creo que nuestras autoridades de investigación llegarán a esa conclusión. Ahora mismo, ustedes son libres de interpretar esto tal como es. Ahora vemos que el régimen de Kiev, principalmente, ataca a la población civil, a objetivos civiles, y viola las normas y principios del derecho internacional humanitario. Y para nosotros, sinceramente, no es el mayor problema a quien pertenece exactamente ese objetivo. Es un objetivo de carácter civil, donde trabajan personas civiles. Y eso es un crimen de guerra. Y a la parte azerbaiyana, probablemente, le convendría echarle un vistazo a sus socios, evaluar su verdadera actitud tanto hacia su propio Estado como hacia los ciudadanos de esas personas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted por la pregunta. Bielorrusia 1, su pregunta, adelante. Vladimir Valerievich, buenas tardes. Bueno, probablemente la principal pregunta que hoy preocupa a los bielorrusos son los ataques a los autobuses con niños bielorrusos. En las últimas 2 semanas, este ya es el segundo caso. Ocurrió justo la víspera, literalmente ayer. Y, por supuesto, entendemos que, siendo aliados de la Federación Rusa, esto probablemente era inevitable. Pero de cualquier manera, la forma en que está ocurriendo hace pensar que Ucrania está intentando abrir un segundo frente. ¿Es así? Y, por supuesto, nos interesa conocer su postura, su opinión sobre este tema. Gracias por esta pregunta y por la preocupación expresada sobre este tema. No creo en las coincidencias. No lo creo. No creo que las declaraciones provocadoras de Zelensky hacia el líder bielorruso sean casuales. Desde Kiev llegan todo tipo de amenazas, exigencias y ultimátums. Y esto ha estado ocurriendo durante semanas. Todo esto se hace en foros internacionales. Todo esto se hace de manera muy ruidosa. Y luego ocurren ataques contra niños inocentes, a civiles que simplemente viajan de Bielorrusia a Rusia para vacacionar. En mi opinión, son acciones deliberadas, calculadas y claramente provocadoras. No creo que no estén al tanto de estas acciones. Occidente, en particular los patrocinadores europeos de Kiev. Hoy, la parte ucraniana es un ariete en manos de los reaccionarios europeos, aquellos que provocan, financian y ordenan la guerra en nuestro territorio. Por eso, para ellos es importante enfrentar a Kiev y Bielorrusia, a Ucrania y Bielorrusia, provocar algún tipo de acción militar dura. Considerando que la parte ucraniana, el territorio de Ucrania,
está prácticamente destruido, ahí ya no hay mucho que preservar. Por eso, hoy en día Ucrania es simplemente un ariete con el que empiezan a golpear país tras país. No solo Bielorrusia, sino también los vecinos más cercanos de Ucrania. Hoy en día, ellos sienten plenamente lo que significa ser vecino de una Ucrania terrorista. Los occidentales, uno tras otro, declaran que hoy los drones ucranianos vuelan sobre los estados bálticos, van hacia Rumanía, van hacia Polonia, Hungría, Eslovaquia. Pero, la verdad, ellos muy vergonzosamente callan que son drones ucranianos, que es una política intencionada, que es el precio de tener una vecindad tan feliz con el régimen terrorista ucraniano. Por eso, en el caso que se trata, Bielorrusia es una política intencionada de provocación que lleva a cabo la parte ucraniana. Y en este caso, las medidas, acciones y actos terroristas contra la población inocente, la población civil, en este caso de la República de Bielorrusia, son un crimen. No es casualidad. El Comité de Investigación ruso abrió causas penales por ambos hechos bajo el artículo de terrorismo. Lo vemos como terrorismo. Detrás de esto hay política y encargos. Y esos encargos los cumple Zelensky. Gracias. Adán Valerievich, muchas gracias. Pakistán, Tere, adelante. Buenas tardes. Señor Mirosnik, tengo una pregunta sobre el hecho de que, a pesar de la gran cantidad de pruebas de organizaciones internacionales, ¿por qué no se da una valoración oficial, periodística, a las acciones del régimen de Kiev? ¿Y esto también está relacionado con presiones políticas o con problemas en el funcionamiento de estas organizaciones? Gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Esta pregunta nos ha preocupado mucho en los últimos años. Constatamos toda una. Estamos presenciando la aparición de una gran y variada serie de informes, reportajes y supuestas investigaciones elaboradas específicamente por encargo, que tienen un carácter absolutamente oportunista, marcadamente político y sumamente tendencioso. Cuando, basándose en ciertos acuerdos, surgen algunos grupos que sacan conclusiones totalmente disparatadas, que trabajan únicamente para responder a la coyuntura creada y a un encargo político. Y esa es la realidad en la que vivimos hoy. Estamos en una realidad en la que varias organizaciones políticas, que alguna vez fueron creadas como independientes, por encima del proceso, que equilibraban entre diferentes lados, no solo del conflicto, sino también del enfrentamiento geopolítico, en ese entonces buscaban mantener algún punto de vista imparcial. Y les daba miedo inclinarse, ya fuera hacia un lado o hacia el otro. Hoy en día existen varias estructuras que nosotros identificamos claramente como organizaciones que, en realidad, no actúan como mediadores o defensores de derechos humanos, sino como propagandistas abiertos. Así es exactamente como debemos tomar sus conclusiones y sus informes, que publican con una regularidad envidiable, intentando acusar a Rusia de crímenes inexistentes, o tratando de poner etiquetas. En los tiempos que corren actualmente, esta es la coyuntura política internacional en la que hay que analizar absolutamente todo con mucho cuidado, porque la imagen de cada una de estas organizaciones se forma a partir de los informes, declaraciones y acciones que presentan actualmente ante la gran comunidad internacional en todo el mundo. De hecho, están reduciendo a cero su reputación y las relaciones con los países imparciales. Afortunadamente, y gracias a Dios, hoy en día contamos con el apoyo de la mayoría de los países de todo el mundo, quienes siguen muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos, sacan sus propias conclusiones y, a partir de ello, definen su posición política oficial. En la arena internacional, estos países mantienen una estrategia de neutralidad y prestan mucha atención a todo lo que sucede. No se dejan llevar por este tipo de declaraciones propagandísticas y muchas veces tampoco por acciones coercitivas cuando se involucra o se obliga a ciertos países a participar en provocaciones, países que, probablemente, no tienen suficiente peso económico.
Por ejemplo, cuando simplemente, a través de ciertas medidas, los obligan a votar a favor de decisiones bastante absurdas que se presentan en varias organizaciones internacionales. Por eso, gracias por entender y seguir de cerca esta coyuntura mundial. Y se puede decir con certeza que no todas las conclusiones de las organizaciones internacionales, supuestamente defensoras de los derechos humanos, son igual de justas. Y justo de eso están hablando ustedes. Por eso, junto con ustedes, entendemos que así es. Porque es demasiado. Últimamente han surgido demasiadas organizaciones que, en esencia, están destruyendo su propia reputación al jugar del lado de una de las partes, tomando partido en el conflicto y distorsionando, en realidad, la verdadera situación del mundo, creando una especie de ilusión virtual en la que intentan meter a diferentes países y a la población de esos países. Por eso creo que precisamente prestar atención a la reputación de estas organizaciones y a la información que presentan es la clave para saber qué tan correctamente evaluamos la realidad en la que vivimos hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta. La próxima. Corporación Federal de Radio de Nigeria. Por favor, su pregunta. Nigeria está en línea. Habrá una pregunta de la Corporación Federal de Radio de Nigeria. ¿Tenemos conexión con ellos? Sí, participantes de la conferencia de prensa, por favor, ¿hay alguna otra pregunta para Rodion Valerievich? Si no hay más preguntas, entonces... Muchas gracias por participar, por su interés. Esperamos sus publicaciones que lleven esta información a una gran cantidad de lectores y espectadores. Les recuerdo que en este momento se publicará el texto completo de nuestro informe en los recursos del Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual abarca el periodo de abril-mayo, junio de 2026, describiendo los crímenes ucranianos. Y los invitamos exactamente dentro de una semana a unirse al Telepuente Internacional, donde analizaremos la situación en la región de Jersón, Federación de Rusia. Gracias a todos por su participación.